Eligió a la mujer equivocada y los perdió a los 3. 5 años después, 2 niños con sus ojos aparecieron frente a él, y su mundo perfecto se hizo añicos en un instante. Ahora el destino quiere el reembolso y una segunda oportunidad. Ethan Halo estaba de pie en la esquina tranquila del salón de eventos. El murmullo bajo de la conversación y el tintineo de las copas, formando un telón de fondo silenciado al momento del que deseaba escapar. Su corbata se sentía demasiado apretada, su traje demasiado pulido, su expresión demasiado cuidadosamente dispuesta. La gente esperaba la perfección de él. Inversores, familia, una compañía entera construida sobre su nombre. Y esa noche se esperaba que sellara esa imagen de una vez por todas. Ashley estaba a su lado, impecable en su vestido brillante, una mujer esculpida por las más altas expectativas de la sociedad. Su cabello platino reflejaba la cálida iluminación del salón de baile, sus ojos azul cielo sonriendo, con el tipo de compostura que venía de saber que ella pertenecía a este mundo reluciente. Ella era todo lo que un Hale debería casarse, todo lo que su familia quería, todo lo que tenía sentido en el papel. Pero en el momento en que susurró, «Ella le sienta bien a mi familia», sintió que algo dentro de él se tensaba, como si la verdad que estaba tratando de enterrar presionara contra sus costillas. Lo dijo en voz baja, casi demasiado baja, no por Ashley, ni siquiera por los curiosos ejecutivos que merodeaban cerca, sino por sí mismo. Una justificación disfrazada de certeza, una frase destinada a sonar como una decisión en lugar de una rendición. Sintió movimiento detrás de él, el cambio más suave de aire. Cuando giró su cabeza ligeramente, vio a Skyla parada en la entrada. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, capturando la luz de una manera que la hacía parecer fuera de lugar entre diamantes y trajes a medida. Sus ojos, esos inconfundibles ojos azules, lo miraron directamente, no con acusación o ira, sino con una especie de tranquila devastación. No fue un momento dramático, ni palabras gritadas, ni copas rotas, solo la quietud de algo precioso que se escapaba de su alcance. Ella entendió exactamente lo que su susurro significaba. Ella no era la elección, ella no era la que encajaba. Ella no era la mujer que le sentaba bien a su familia. Ethan abrió su boca, tal vez para explicar, tal vez para retractarse de las palabras, pero nada salió. El mundo a su alrededor se difuminó mientras Skyla parpadeaba con fuerza. Luego se alejó de la entrada. No se dio la vuelta rápida o dramáticamente, solo lo suficientemente lento como para que él pudiera ver el dolor asentándose en sus hombros. Y luego ella se había ido, perdida en la multitud, en los pasillos, en el laberinto de una vida que él había elegido sin ella. Ashley enganchó su brazo al suyo, sonriendo brillantemente para un director que se acercaba a ellos. Ethan sonrió de vuelta por instinto, su mandíbula tensándose, su garganta seca. El resto de la noche se desarrolló en una bruma de felicitaciones, conversaciones estratégicas, tintineo de copas y destellos de cámara. Interpretó su papel impecablemente, el heredero perfecto, el compañero perfecto, el símbolo perfecto de la estabilidad de Hale Industries. Pero cada vez que parpadeaba, veía los ojos de Skyla. Cada brindis sabía amargo. Cada sonrisa se sentía como una mentira tallada demasiado profundamente en su rostro. Más tarde, a solas en su ático, revivió el momento una y otra vez. Su silencio, su silencio.
Las palabras que había pronunciado tan suavemente que se sintieron como una traición susurrada directamente a su propio pecho. Se convenció de que hizo lo correcto, lo que se esperaba. Una vida construida sobre cimientos de orden y deber no podía permitirse el caos del anhelo real. Ashley era estabilidad, previsibilidad, aprobación. Skyla era todo lo que no podía permitirse desear. Y sin embargo, mientras miraba las luces de la ciudad que se extendían sin fin debajo de él, supo que con una sola frase susurrada había perdido algo irreemplazable. Se preguntó si ella lloró esa noche, o si simplemente supo que esto se avecinaba todo el tiempo. Se preguntó si ella lo odiaba. Se preguntó por qué no la había seguido, por qué no había luchado. Pero la verdad era simple y cruel. Ethan Hale podía doblegar mercados, comandar habitaciones, dar forma a futuros. Simplemente no podía elegir su propia felicidad. Y a medida que la noche se asentaba en el silencio, el peso de lo que había hecho presionó sobre él con la certeza ineludible de que algunas decisiones resuenan durante años, a veces, durante toda la vida. El primer año del matrimonio de Ethan y Ashley se desarrolló como una actuación meticulosamente guionizada, pulcra e impresionante desde el exterior. Sin embargo, vacía en los espacios donde se suponía que debía vivir el calor genuino. Su boda había sido elegante, extravagante, cubierta por revistas y elogiada por los accionistas que apreciaron el simbolismo de un heredero estable. Ashley se destacó por ser la pareja perfecta en público, una mujer que entendía cómo navegar los círculos superiores con gracia sin esfuerzo. Siempre sonreía en los momentos correctos, siempre hablaba con aplomo, siempre igualaba la imagen que su familia esperaba que él mantuviera. Y Ethan, disciplinado y cumplidor, igualó su paso a paso, incluso cuando cada noche se sintió como deslizarse en una vida hecha a medida para otra persona. Su ático resonó con silencio más a menudo que con conversación. Ashley disfrutaba planificando eventos, conectando con donantes, curando una vida que brillaba bajo las lámparas de araña. Ethan admiraba su capacidad, pero se sentía extrañamente desapegado, como si estuviera observando la historia de otra persona desde detrás de una pared de cristal. Intentó estar presente, intentó dejarse llevar por el papel de esposo, pero incluso las cenas más lujosas y las reuniones más pulidas no pudieron borrar el constante, sordo dolor que vivía debajo de cada palabra cuidadosamente elegida. Se dijo a sí mismo que el amor era un lujo para las personas sin responsabilidades. Repitió el pensamiento hasta que comenzó a sonar a verdad. Siempre que las dudas se arrastraban, las silenciaba con el trabajo. Mañanas tempranas en la oficina, noches revisando contratos, fines de semana tomados por reuniones que podrían haber esperado. Ashley rara vez se quejó. Prosperó en ambientes donde las apariencias significaban más que la intimidad. Sin embargo, a veces, cuando lo observaba al otro lado de la mesa, su sonrisa se deslizaba, revelando un destello de soledad que se negaba a admitir incluso a sí misma. Skyla se había desvanecido por completo. Cambió su número, dejó su apartamento y borró todo rastro de sí misma del mundo que Ethan ocupaba. Intentó no pensar en ella, no recordar la suavidad en su voz o la forma en que se reía como si el mundo no fuera pesado en absoluto. Pero cada día presentaba un recordatorio que él no pidió. Un transeúnte con su tono de cabello, una canción que ella solía tararear, un par de ojos azules en una multitud que reflejaban su mirada tan vívidamente que él se sentía sin aliento por un segundo.
Se dijo a sí mismo que se desvanecería. Nunca lo hizo. Una noche, casi un año después de la boda, Ethan regresó a casa más tarde de lo habitual. El ático estaba impecablemente dispuesto, luces cálidas brillando contra el mármol pulido, todo en perfecto orden. Ashley estaba sentada en el sofá, hojeando su tableta, inmaculada como siempre. Levantó la vista con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Él se dio cuenta de que ella estaba comenzando a sentir las grietas, el vacío entre ellos creciendo demasiado grande para ignorar. Ella preguntó cómo estuvo su día. Él dio una respuesta ensayada, y compartieron una cena tranquila que ninguno de los dos probó. Cuando Ashley se excusó para hacer una llamada, Ethan vagó hasta el balcón, mirando la ciudad extendida debajo de él como un laberinto brillante. En algún lugar ahí abajo, Skyla existía, pero bien podría haber sido un sueño que una vez tuvo y perdió al despertar. Se llevó la mano al bolsillo, con la intención de revisar un mensaje, pero en su lugar, sus dedos rozaron un pequeño trozo de papel que había olvidado que guardaba. Una nota antigua con la letra de Skyla, una que ella había dejado en su chaqueta mucho antes de que él la dejara ir. No era romántica, solo un simple recordatorio que ella una vez escribió para él durante una semana ocupada. Pero la curva de sus letras lo golpeó más fuerte que cualquier argumento o acusación podría haberlo hecho. Se quedó allí, agarrando el papel que se desvanecía, sintiendo una mezcla de frustración y anhelo que arañaba los bordes de su compostura. Adentro, la voz de Ashley resonó débilmente a través del apartamento mientras hablaba con alguien sobre una próxima gala. Ella encajaba perfectamente en este mundo, un mundo que Ethan había sido criado para heredar. Y sin embargo, nunca se había sentido más como un extraño en su propia vida. Pasaron los meses, predecibles y pulidos. Las apariciones públicas continuaron, y Ashley permaneció impecable a su lado. Pero Ethan se encontró retirándose más profundamente en su trabajo, en el silencio, en las partes inalcanzables de sí mismo que nadie podía tocar. No se permitió preguntarse dónde estaba Skyla o si se había curado. No se permitió imaginar sus ojos o su sonrisa. Pero algunas noches, no importa cuán duro intentara apagarlo, su ausencia presionó contra él como un recuerdo que se negaba a morir. No era lo suficientemente infeliz como para irse. Sin embargo, no lo suficientemente satisfecho como para vivir plenamente. Existía en un limbo construido a partir de la ambición, el deber y el hueco consuelo de la rutina. Y debajo de la superficie pulida de su vida, algo frágil estaba comenzando a fracturarse. Él no lo sabía todavía, pero las consecuencias de la elección que había susurrado hacía un año ya estaban dando forma a un futuro que no podía predecir ni controlar. Skyla ajustó la delgada manta alrededor de los dos niños pequeños, durmiendo a su lado, sus pechos subiendo y bajando en ritmos irregulares, pero decididos. La tenue luz en el pequeño apartamento parpadeó suavemente, proyectando sombras suaves sobre sus delicadas facciones. No tenían ni siquiera una semana de vida. Sin embargo, cada uno llevaba piezas inconfundibles de Ethan, piezas que ella había intentado con tanto esfuerzo olvidar después de alejarse de él en esa noche pulida y reluciente. Su cabello era pálido y suave, un tono demasiado familiar, y a pesar de que sus ojos solían estar cerrados, ella ya había visto suficientes destellos de azul para saber que la verdad los seguiría a donde quiera que fueran. Acarició con los dedos la frente de Luca,
luego la de Liam, sintiendo una feroz mezcla de protección y miedo ascendiendo dentro de ella hasta que casi la abrumó. Había pasado su embarazo en silencio, moviéndose de ciudad en ciudad, trabajando en trabajos ocasionales que no requerían explicaciones. Vivió tranquilamente, casi invisiblemente, determinada a no arrastrar a nadie a la tormenta que vivía dentro de ella. Hubo momentos cortos e insoportables, cuando casi cogió su teléfono, casi lo llamó, casi tecleó un mensaje pidiendo nada más que una voz al otro lado. Pero cada vez recordó la mirada en sus ojos cuando él susurró esas palabras tranquilas y finales. Ella le sienta bien a mi familia. Resonó en su mente como un veredicto y una liberación. Skyla supo que si se acercaba, solo se adentraría en un mundo al que no pertenecía, un mundo que ya había tomado su decisión. La noche en que escribió la carta había sido la más dura. Se sentó en la tenue cocina mientras los niños dormían, su mano temblando ligeramente mientras escribía las palabras que había jurado que nunca diría. Tuve gemelos. Nunca lo sabrás. Lo siento. La tinta se corrió donde cayó una lágrima, aunque ella se negó a admitir ante sí misma que había estado llorando. Cuando terminó, miró fijamente el papel doblado durante mucho tiempo, imaginando cómo reaccionaría él si de alguna manera llegaba a él. ¿Se sorprendería? ¿Enojado? ¿Herido? ¿Aliviado? Ella no lo sabía, y el no saber hizo que el dolor dentro de ella creciera más agudo. Sostuvo la carta como una confesión, como un trozo de una vida que ya se sentía distante e inalcanzable. Pero cuando caminó hacia el buzón, el aire frío de la noche mordiendo su piel, se congeló con el sobre en su mano. La calle estaba tranquila. El tenue resplandor del farol se extendía por el pavimento como un camino que ella podría seguir de vuelta al pasado. Permaneció allí durante casi 10 minutos, incapaz de moverse, su corazón latiendo con cada paso que estuvo a punto de dar. Y luego, muy lentamente, rompió la carta en pedazos. El sonido del papel rasgándose fue dolorosamente suave, pero el silencio posterior se sintió como un veredicto. Vio cómo los pedazos revoloteaban hacia el suelo, llevados por el viento como fragmentos dispersos de una historia en la que ya no podía permitirse vivir. Regresó al apartamento con las manos vacías, segura de que había hecho lo correcto, a pesar de que su pecho se sentía vacío y dolorido. Las semanas que siguieron fueron agotadoras. Los niños lloraban a menudo, y las noches se sentían más pesadas de lo que ella podría haber imaginado. Sin embargo, cada vez que los miraba, sentía que algo firme e inquebrantable se formaba dentro de ella. Los llamó Luca y Liam, porque los nombres se sentían cálidos y fuertes, nombres que no cargaban con el peso de las expectativas de nadie más. Les susurraba historias, promesas que aún no sabía cómo cumplir. Les cantó suavemente por la noche, su voz temblando no por miedo, sino por la enormidad del amor que sentía. Un amor lo suficientemente feroz como para remodelar toda su vida. Aún así, había noches en las que el agotamiento la arrastraba hacia abajo y la soledad se colaba de nuevo. En esas noches, imaginaba un mundo alternativo donde las cosas habían ido de manera diferente, donde ella no se había ido, donde él no había susurrado esas palabras, donde sus hijos habían nacido en un hogar lleno de luz en lugar de incertidumbre. Pero ella siempre se sacudía el pensamiento. Los sueños eran peligrosos. Había aprendido esa verdad de la manera difícil. Skyla trabajó cuando pudo, durmió cuando los niños lo permitieron, y construyó una rutina frágil
y esperanzadora alrededor del ritmo impredecible de los recién nacidos. Era más fuerte de lo que sabía, aunque no lo habría creído si alguien se lo hubiera dicho. Vivió dentro de un delicado equilibrio de supervivencia y ternura, cada día un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Y aunque no lo sabía, ni podía siquiera imaginarlo, la ausencia que dejó en la vida de Ethan estaba comenzando a crecer, hasta convertirse en una sombra que ya no podía ignorar. En algún lugar lejano en su mundo de superficies pulidas y pasillos silenciosos, un sentimiento había comenzado a agitarse. Un sentimiento que, un día, uniría todos sus caminos separados en una colisión de la que ninguno de los dos podría escapar. 5 años después, Ethan salió del elegante coche negro sin escuchar realmente lo que su asistente seguía diciendo. Su mente había estado a la deriva toda la mañana, como a menudo hacía en estos días, atrapada en algún lugar entre la ambición inquieta y un vacío sin nombre que lo seguía como una segunda sombra. Había sido invitado a hablar en un evento benéfico para programas comunitarios, algo que Ashley había insistido una vez en que apoyaran juntos. Ahora asistía solo, por costumbre más que por convicción, su expresión compuesta de la manera que la gente esperaba de él. El aire fresco rozó su rostro mientras se acercaba a la entrada, ajustándose los puños de su traje, preparándose para otra tarde predecible de conversaciones educadas y fotografías sonrientes. No esperaba nada fuera de lo común. De hecho, apenas notó los grupos de padres y niños reunidos cerca de la entrada, distraído por sus propios pensamientos, revisando su discurso en su mente, recordándose el tono correcto, las frases correctas, la postura correcta. Pero entonces algo en la multitud cambió. Un sonido, una risa, una presencia, y el mundo a su alrededor pareció agudizarse como si alguien hubiera trazado una línea a través de la bruma de su día. Levantó la vista, sin saber por qué, y su mirada se centró en una figura parada cerca del área de juegos, al aire libre. Por un momento, su aliento falló. Skyla sostenía una caja de suministros donados. El viento rozaba su cabello castaño por su mejilla mientras intentaba meterlo detrás de su oreja. Parecía mayor, más cansada quizás, pero de una manera que sugería resiliencia en lugar de derrota. Había una suavidad arraigada en ella, una fuerza tranquila que no había existido hace 5 años. Y a pesar de todo, a pesar del abismo entre entonces y ahora, la reconoció al instante. Se sintió como el eco de un recuerdo que había intentado silenciar, pero nunca había enterrado realmente. Pero antes de que él pudiera moverse, su mirada se posó en los 2 niños parados a su lado. 2 niños con cabello rubio pálido, idénticos como imágenes especulares, riendo y persiguiéndose por el césped. Sus rostros se giraron mientras corrían, y Ethan sintió que el suelo se inclinaba debajo de él. El color de sus ojos era inconfundible. Ese azul brillante y claro que había visto en el espejo toda su vida. Luca tropezó, luego se rió, y Liam lo levantó de nuevo, ambos brillando con la alegría descuidada de los niños que aún no sabían nada de las complicaciones del mundo. Durante varios segundos, Ethan no pudo respirar. Su corazón golpeó contra sus costillas con una fuerza que no había sentido en años, como si la verdad estuviera tratando de romper su compostura cuidadosamente construida. No necesitaba explicaciones o pruebas de ADN o líneas de tiempo. Cada instinto, cada átomo de su cuerpo,
reconoció lo que estaba viendo. Esos niños llevaban piezas de él, sus rasgos, sus expresiones, algo en la forma en que se movían, la forma en que inclinaban sus cabezas mientras miraban a su madre. La comprensión lo golpeó como un rayo. Skyla no simplemente había seguido adelante con su vida. Se había convertido en madre de sus hijos. No recordaba haber dado un paso, pero de repente estaba más cerca, lo suficientemente cerca como para ver a Skyla congelarse cuando lo notó. Sus dedos se apretaron alrededor de la caja de donaciones. Sus hombros se pusieron rígidos, sus ojos se abrieron con un miedo que intentó disfrazar de cortesía. Los años entre ellos colapsaron en un silencio doloroso y sin aliento. Ella lo miró como si hubiera visto un fantasma. Él se sintió como uno. Skyla. Su nombre se deslizó antes de que pudiera detenerlo. Tranquilo, inestable, cargado con todo lo que nunca había dicho. Los niños se giraron hacia él, curiosos más que cautelosos. La mirada de Luca lo examinó abiertamente, casi analíticamente, mientras que Liam se quedó más cerca de Skyla, aunque no pudo resistirse a mirar a Ethan de nuevo. Su presencia aceleró el pulso de Ethan, no por miedo, sino por algo más profundo: reconocimiento, anhelo, incredulidad. Ashley eligió ese momento exacto para salir del edificio detrás de él. Ella había venido por separado, aunque no se había molestado en decirle por qué asistía en absoluto, y sus tacones hicieron clic en el pavimento mientras se acercaba. Su sonrisa perfectamente compuesta se desvaneció en el momento en que vio a Skyla, y luego su mirada se dirigió a los niños. Ella no habló, pero la verdad iluminó su expresión con cruel claridad. Ethan sintió sus ojos sobre él, pero no se giró. No pudo. Se quedó arraigado en el lugar, atrapado entre la vida que había construido y la vida que de repente lo estaba mirando de nuevo, en forma de dos niños de 5 años que llevaban su rostro. Skyla dejó la caja lentamente, sus manos temblando lo suficiente como para que él se diera cuenta. Abrió la boca, quizás para explicar, quizás para defenderse, quizás para correr, pero no salió ninguna palabra. Simplemente se quedó allí, expuesta de una manera que había temido durante años, sabiendo que el momento que había intentado evitar finalmente había llegado. La risa de un niño rompió la tensión. Luca tiró de la manga de Liam y susurró algo, mirando curiosamente a Ethan de nuevo, inconsciente de la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. La inocencia en sus expresiones hizo que la garganta de Ethan se tensara tan dolorosamente que tuvo que tragar con fuerza solo para calmarse. Sintió que el mundo se estrechaba, encogiéndose hasta que solo existían 4 personas dentro de él: Skyla, los 2 niños y él mismo. Todo lo demás, el evento, la multitud, las expectativas pulidas de su vida, se desvanecieron en un borrón sordo y distante. Ethan no pudo decidir si el momento se sintió como un castigo o un milagro, solo que había cambiado algo dentro de él para siempre, y Skyla, observándolo con ojos cautelosos, entendió que nada volvería a ser lo mismo. Ashley se quedó quieta durante varios segundos, el tiempo suficiente para que el silencio entre los 4 adultos y los 2 niños se espesara como algo tangible en el aire. Sus ojos se movieron de Skyla a los gemelos y luego se posaron en Ethan, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era celos, ni ira, ni siquiera traición. Era la conciencia repentina de una verdad que ella había sospechado en silencio durante años, pero que nunca se había permitido enfrentar.
La comprensión suavizó su postura, como si una tensión que había llevado en sus hombros finalmente se liberara. Y por un momento, simplemente respiró, lenta y deliberadamente, como si aceptara una conclusión que siempre la había estado esperando. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi inquietantemente, careciendo de cualquier borde que uno pudiera esperar en un momento así. Lo sabía, dijo después de una larga pausa, y Ethan sintió que las palabras lo golpeaban con una fuerza inesperada. Ella no levantó la voz, no lo acusó, no hizo un espectáculo, quizás no los detalles, pero sabía que nunca fuiste el que querías. Ella lo miró no con resentimiento, sino con una extraña mezcla de comprensión y resignación, como si hubiera estado esperando esta confirmación de la forma en que uno espera la lluvia después de semanas de nubes pesadas. Me elegiste porque fue fácil, porque tenía sentido, pero nunca fuiste realmente mío. Ethan no sabía qué decir. Su garganta se tensó, y su mente se esforzó por armar emociones que había reprimido durante tanto tiempo que ya no venían en formas claras. Miró hacia Skyla, que estaba congelada, con los ojos muy abiertos y ansiosos, agarrando el borde de la caja de donaciones, como si fuera la última barrera entre ella y el caos que se desarrollaba a su alrededor. Parecía lista para disculparse, lista para correr con los niños antes de que alguien pudiera detenerla. Pero Ashley levantó una mano suavemente, diciéndole en silencio que no había necesidad de pánico. Ashley dirigió su atención brevemente a Luca y Liam. Los niños observaron a los adultos con expresiones curiosas pero sin miedo, sintiendo la tensión, pero sin comprender el peso de ella. Su inocencia hizo que la mirada de Ashley se suavizara aún más. Se acercó a Ethan, bajando ligeramente su voz. «Son tuyos». No fue una pregunta, ni siquiera fue una acusación. Fue simplemente la verdad dicha en voz alta, una verdad que ella ya había aceptado. «Lo veo. Cualquiera lo haría». Ethan sintió un doloroso nudo en su pecho, no solo por la culpa, sino por la incipiente comprensión de cuán profundamente les había fallado a todos los involucrados. Skyla, los niños, Ashley, e incluso a sí mismo. Abrió la boca, buscando las palabras correctas para reconocer la verdad, pero nada coherente se formó. En su lugar, sintió que algo dentro de él colapsaba, un silencioso desmoronamiento de la fachada que había mantenido durante tanto tiempo. Ashley, quizás sintiendo lo inestable que se había vuelto, tocó su brazo ligeramente. «No estoy enojada», dijo, y había una dulzura inesperada en su tono, una sinceridad que sorprendió incluso a Skyla. «Construimos un matrimonio sobre apariencias. Me diste respeto, comodidad, estabilidad, pero nunca amor, y he sabido eso durante mucho tiempo». Sus ojos se posaron en su rostro, no con reproche, sino casi aliviados. «Creo que ambos merecemos algo real, Ethan. Algo honesto». Hizo una pausa, mirando una vez más a Skyla, quien parecía dividida entre la gratitud y el pavor. «Eres libre». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, con un peso que él no había anticipado. No porque dolieran, sino porque eran ciertas. Ashley no lo estaba abandonando. Lo estaba liberando de una vida que ninguno de los dos podía sostener sin erosionarse lentamente. Fue una despedida tranquila y digna, entregada sin drama ni amargura. Un reconocimiento final de un matrimonio que nunca había llegado a ser lo que estaba destinado a ser. Ethan exhaló temblorosamente, inseguro de si se sentía más ligero o más cargado que antes. Miró a Ashley con una mezcla de culpa y gratitud, reconociendo en su expresión una fuerza que no había apreciado de verdad hasta este momento.
Lo siento, susurró, no por obligación, sino desde un lugar genuino dentro de él, uno que había estado inactivo durante años. Lo sé, respondió ella suavemente, retrocediendo. Su calma era casi surrealista, pero provenía de una claridad que se había ganado a lo largo de años en los que él se había desviado a algún lugar al que ella nunca podría llegar. Luego, con un asentimiento final y simple, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del edificio, dejando atrás un silencio que se sintió como el primer aliento después de una tormenta. Ella no miró hacia atrás, no porque no le importara, sino porque había hecho las paces con una verdad que había llevado sola durante demasiado tiempo. Skyla permaneció inmóvil, su respiración superficial, sus dedos temblando tan sutilmente que solo Ethan se dio cuenta. Ella no habló de inmediato, demasiado aturdida por la gracia y la suavidad inesperada de lo que acababa de suceder. Había imaginado confrontación, ira, culpa, nunca liberación, y ciertamente no amabilidad. Su mirada se dirigió a los niños, que habían reanudado su juego, dichosamente inconscientes de que su mundo había cambiado de maneras que aún no podían comprender. Ethan se acercó a Skyla, aunque no demasiado cerca, reacio a asustarla o dar la impresión de que esperaba algo de ella. Su voz era tranquila, áspera en los bordes, con capas de confusión, culpa, asombro y los inicios de algo que aún no tenía el coraje de identificar. Skyla, dijo, y por primera vez en años, su nombre no sabía a arrepentimiento, solo a anhelo y verdad. Ella levantó sus ojos hacia los suyos, preparándose para lo que viniera después, sin darse cuenta de que todo entre ellos ya había cambiado en el momento en que él vio a los gemelos. El espacio entre ellos permaneció cargado, frágil, incierto, pero ya no vacío. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado y el presente estaban cara a cara, y Ethan se vio obligado a enfrentar la realidad que había creado sin saberlo. Skyla, todavía abrumada, no sabía qué decir o qué sentir. Pero la mirada en los ojos de Ethan, inestable, conmocionado, llena de una incipiente sensación de responsabilidad y algo más profundo, le dijo que nada de este momento iba a desaparecer o ser ignorado. Ethan se quedó donde estaba durante varios momentos, después de que Ashley desapareció dentro del edificio, sintiendo el peso de su vida cambiando en direcciones para las que nunca se había preparado. Las líneas nítidas y limpias del mundo que había construido de repente se sintieron borrosas, suavizadas por emociones que había intentado reprimir durante años. Skyla estaba a pocos pies de distancia, todavía congelada en una mezcla de cautela e incredulidad, sus manos entrelazadas como si se preparara para un impacto que aún no había llegado. Ella no sabía lo que Ethan pretendía, lo que sentía, lo que exigiría o negaría. Durante 5 años se había estado preparando para que este momento llegara en la peor forma posible, imaginando abogados o acusaciones, o preguntas frías, destinadas a desentrañar su vida cuidadosamente construida. En su lugar, vio a un hombre cuyo mundo entero se había inclinado debajo de él, dejándolo crudo y sin defensa de una manera que nunca antes había visto. Se movió hacia ella lentamente, como si se acercara a algo frágil que podría desaparecer si daba un paso en falso. El aire entre ellos se sentía espeso con palabras no dichas, arrepentimiento, anhelo, confusión y un eco tranquilo de algo que nunca había muerto de verdad. Intentó hablar, pero se detuvo 2 veces antes de que saliera algo.
su voz atrapada en algún lugar entre la disculpa y el asombro. Cuando finalmente logró decir palabras, apenas fueron un susurro. ¿Son Luca y Liam? Ni siquiera pudo terminar la pregunta, como si la verdad ya estuviera grabada demasiado profundamente en su comprensión para necesitar aclaración. Skyla dejó escapar un aliento tembloroso, sus ojos parpadeando hacia los niños antes de regresar a Ethan, con una mezcla de miedo y desafío. Sí, dijo en voz baja, decidida a no flaquear, a pesar de que su pulso se sentía como un tambor en sus oídos. Son tuyos. Esperaba sorpresa o ira o algún estallido de incredulidad. Pero en su lugar, la expresión de Ethan cambió a algo que ella no pudo interpretar, algo que suavizó sus facciones y le quitó la distancia que había llevado durante tanto tiempo. Vio dolor en sus ojos, pero no del tipo enraizado en el resentimiento. Era el dolor de darse cuenta de lo que había perdido, lo que se había perdido, lo que había abandonado sin saberlo. Miró a los niños de nuevo, incapaz de apartar la mirada. Estaban agachados cerca de un parche de hierba, tratando de rescatar una mariquita que había aterrizado boca arriba, sus pequeñas manos cuidadosas y precisas. Observó a Liam susurrar aliento a la pequeña criatura y a Luca sonreír orgullosamente cuando finalmente se arrastró sobre su dedo. Eran gentiles, amables, llenos de vida. Y eran suyos. La comprensión lo golpeó de nuevo con una fuerza casi física, dejándolo sin aliento. Se hundió sobre una rodilla sin siquiera pensarlo, bajándose a su nivel, como si el instinto lo guiara más fuertemente que la razón. Cuando los niños levantaron la vista y lo vieron, no reaccionaron con miedo o timidez. Luca se acercó primero, la curiosidad superando la vacilación, mientras que Liam se quedó un poco atrás, observando con una mirada más cautelosa, pero igualmente brillante. Ethan estudió sus rostros, cada línea, cada ángulo, cada indicio de familiaridad. La sonrisa de Luca era una que él reconoció de viejas fotos de la infancia de sí mismo. La mirada tranquila y reflexiva de Liam podría haber sido un espejo de la propia de Ethan. Sintió que algo en su pecho temblaba, una sensación que lo sobresaltó con su intensidad. «Hola», dijo suavemente, su voz más dulce de lo que Skyla la había escuchado nunca. Los niños intercambiaron una mirada. Luego Luca se acercó. Sus pequeños dedos aún llevaban los restos de hierba y tierra. «Mamá nos dijo que eras importante», anunció Luca con la honestidad directa que solo un niño podía ofrecer. «Ella dijo que venías de una vida diferente». Las palabras golpearon a Ethan más fuerte de lo que esperaba. Cada sílaba un recordatorio de cuánto Skyla los había protegido de su mundo. Cuán cuidadosamente había trazado un límite que los mantenía a salvo. Liam finalmente se acercó, aunque mantuvo una mano ligeramente apoyada en la pierna de Skyla, anclándose. Inclinó la cabeza, estudiando a Ethan con una seriedad mucho más allá de su edad. «¿Por qué tus ojos son como los nuestros?», preguntó, frunciendo un poco el ceño, no por miedo, sino por genuina curiosidad. A Skyla se le cortó la respiración y se inclinó para tocar el hombro de Liam, lista para intervenir. Pero Ethan sacudió la cabeza suavemente, indicando que estaba bien. Miró a Liam, y algo cálido y doloroso se retorció dentro de él, mientras respondía, «Porque soy tu padre». Los niños no entendieron completamente el significado al principio, pero un destello de comprensión cruzó sus rostros, algo instintivo, algo que reconoció la conexión, incluso antes de que la lógica pudiera explicarla. Luca sonrió como si hubiera resuelto un rompecabezas que lo había estado molestando en silencio. Los ojos de Liam se abrieron y se pegó más a Skyla, pero no por miedo,
más como si estuviera tratando de encajar esta nueva verdad en el mundo que ya conocía. Skyla observó todo esto desarrollarse con el corazón en la garganta. Había imaginado innumerables escenarios donde la verdad salía a la luz, pero ninguno de ellos se parecía a este momento tranquilo y tierno, donde la voz de Ethan temblaba con sinceridad, y los niños respondían con asombro en lugar de miedo. Sintió que sus ojos se escocían, abrumada por el alivio y el pavor, y la frágil esperanza que nunca se había permitido reconocer. Ethan se levantó lentamente, sus movimientos casi reverentes, y se encontró con la mirada de Skyla, con una expresión que ella no sabía cómo interpretar. Era una mezcla de disculpa, asombro, anhelo y algo feroz que la inquietó con su intensidad. Se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir la firmeza regresando a él, la determinación instalándose en su postura. «Quiero ser parte de sus vidas», dijo, su voz baja y firme, aunque la emoción temblaba debajo de ella. No porque lo merezca, no porque espere el perdón, sino porque son míos. ¿Y por qué? Dudó antes de añadir. Me perdí 5 años que nunca podré recuperar. No quiero perder más. A Skyla se le cortó la respiración de nuevo, esta vez por una razón diferente. Sintió que el suelo se movía debajo de ella, el futuro remodelándose de maneras para las que no estaba preparada. Ella no confiaba en él, no completamente, todavía no, pero vio algo en sus ojos que no había estado allí antes, algo real, algo honesto, y la asustó casi tanto como la consoló. Los niños la llamaron, tirando del dobladillo de su camisa, ansiosos por mostrarle la triunfante huida de la mariquita. Ella se arrodilló para escucharlos, sus manos temblando ligeramente, y cuando levantó la vista de nuevo, Ethan todavía la estaba mirando con una tranquila intensidad que le retorció el corazón. Por primera vez en 5 años, él no era un recuerdo o un arrepentimiento. Estaba presente, real, parado frente a ella con el peso de la verdad y el comienzo de algo desconocido. Y Skyla, aunque aterrorizada por lo que podría venir después, entendió que el mundo que había construido ya no era solo suyo para navegar. Ahora pertenecía a los 4, estuviera ella lista o no. En los días que siguieron a su inesperado reencuentro, Skyla se encontró viviendo en un ritmo extraño y delicado que se sentía a la vez familiar y completamente nuevo. Ethan comenzó a aparecer con más frecuencia, no con grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino con una tranquila persistencia que la inquietaba mucho más que cualquier confrontación podría haberlo hecho. Llegaba temprano por las mañanas para ayudar a llevar las mochilas de los niños. Se quedaba hasta tarde después de sus rutinas nocturnas para escuchar sus interminables historias, y lentamente, casi imperceptiblemente, se convirtió en una presencia tejida en el tejido de su vida diaria. Skyla había pasado 5 años preparándose para criar a sus hijos sola, construyendo muros de practicidad y cautela alrededor de su corazón. Sin embargo, cada día Ethan rompía esos muros, simplemente presentándose con una sinceridad que nunca antes había conocido en él. Al principio, ella mantuvo su distancia, observándolo con cautela, esperando el momento en que pudiera retirarse de nuevo al mundo frío y calculado que una vez eligió sobre ella. Pero él no se retiró. En cambio, se ajustó al caos que ella llamaba hogar, pisando juguetes mal emparejados, aprendiendo a trenzar el pelo resistente al peine en la mañana que Skyla
estaba demasiado exhausta para hacerlo ella misma, y arrodillándose en el suelo para construir castillos de cartón torcidos, que los niños insistían en que eran obras maestras arquitectónicas. Cuanto más lo intentaba, más sentía Skyla ese tirón impredecible en su pecho, el que había silenciado durante años. Ella no se atrevía a llamarlo esperanza, pero ya no podía negar que algo estaba cambiando. Los niños lo aceptaron con una facilidad que la sorprendió. Los niños no tenían pasado que desenredar, ni rencores que alimentar. Solo tenían curiosidad e instinto, y algo en Ethan les hablaba a ambos. Luca gravitó hacia él inmediatamente, ansioso por impresionarlo con pequeños triunfos, desde subir al gimnasio de la selva en el parque hasta demostrar lo alto que podía contar sin tropezar. Liam, más lento para abrirse, observó a Ethan durante días con ojos reflexivos, antes de finalmente acercarse durante la hora del cuento, reclamando eventualmente el espacio contra el brazo de Ethan como si le perteneciera. Skyla vio la forma en que Ethan se suavizaba cuando los niños se apoyaban en él, cómo parpadeaba rápidamente, a veces cuando pensaba que nadie se daba cuenta, abrumado por el peso de las emociones que aún no sabía cómo llevar. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieran inquietos, Skyla encontró a Ethan en su pequeña cocina, enjuagando los pinceles que los niños habían usado para su manualidad de la tarde. Todavía llevaba sus pantalones de vestir a medida y su reloj caro. Sin embargo, las mangas de su camisa estaban remangadas, revelando manchas de pintura azul y verde a lo largo de sus antebrazos, como si hubiera pasado todo el día sumergido en su mundo. La mezcla de elegancia y torpe domesticidad hizo que su pecho se apretara con una extraña combinación de diversión y ternura. «No tienes que hacer eso», dijo en voz baja desde el umbral, aunque no se movió para detenerlo. Ethan se giró hacia ella, su expresión más suave de lo que esperaba, cansado pero tranquilo de una manera que ella nunca había presenciado cuando eran más jóvenes. «Quiero hacerlo», respondió, volviéndose hacia el fregadero. Su voz llevaba una sinceridad que la consolaba y la asustaba. «Me perdí todo. Cada primera palabra, cada paso, cada risa. No puedo cambiar eso, pero puedo estar aquí ahora». Sus palabras se asentaron pesadamente en la habitación, sacando a relucir emociones que Skyla había enterrado lo suficientemente profundo como para pensar que nunca volverían a aparecer. Ella se inclinó contra el marco de la puerta, sus dedos curvándose alrededor de su borde mientras intentaba calmar su respiración. Durante años había imaginado confrontarlo, imaginado gritar o llorar o exigirle que reconociera a sus hijos. Pero parada aquí, viéndolo así, manchado de pintura, gentil, presente, se dio cuenta de que la realidad era muy diferente de cualquier fantasía dolorosa que ella había conjurado. Ethan se secó las manos, se giró y se apoyó contra el mostrador, observándola con el tipo de concentración tranquila que solía desarmarla en segundos. Dudó por un largo momento antes de hablar. «Sé que no merezco el perdón», dijo, su voz baja y áspera, «y no lo estoy pidiendo. Tomé decisiones que te hirieron, decisiones que lamento de maneras que no puedo explicar. Pero quiero...» Hizo una pausa, tragando con dificultad, buscando las palabras correctas. «Quiero una oportunidad para ganarme tu confianza de nuevo, y la de ellos. No porque espere algo de ti, sino porque no puedo irme. No ahora. No después de verlos. No después de verte a ti». A Skyla se le cortó la respiración, y ella miró hacia otro lado,
parpadeando rápidamente. Era abrumador escucharlo hablar con tanta vulnerabilidad, sin filtrar. Su instinto era protegerse, proteger el frágil mundo que había construido para sus hijos. Pero algo dentro de ella, algo inactivo durante mucho tiempo, sintió que se agitaba. Ella se cruzó de brazos, no por desafío, sino para evitar que sus manos temblaran. «Dices eso ahora», murmuró, su voz apenas firme. «Pero nunca has tenido que vivir con las consecuencias antes. No sabes lo que significa quedarse». Ethan se acercó, lentamente, como si temiera asustarla. «Entonces enséñame», dijo suavemente. «Muéstrame. No estoy pidiendo un lugar en tu vida de la noche a la mañana. Estoy pidiendo la oportunidad de ser constante, de ser digno de ellos, y tal vez, algún día, de ti». Ella debería haber rechazado la noción inmediatamente. Debería haberle recordado los años que pasó sola, las noches que lloró en silencio para que los niños no la oyeran, los sacrificios que él nunca presenció. Pero en su lugar, se encontró mirando a los ojos que una vez amó ferozmente, ojos que había intentado olvidar y fracasado. No había arrogancia en su expresión ahora, ni rastro del hombre que una vez permitió que el miedo y el deber dictaran sus elecciones. En su lugar, vio a un hombre despojado de ilusiones, humillado por la verdad, y por primera vez, creyó que realmente podría decir lo que decía. Las semanas que siguieron se convirtieron en una lenta y frágil transformación. Ethan continuó apareciendo de maneras pequeñas y constantes, asistiendo a reuniones escolares, cocinando desayunos sencillos, incluso cuando quemaba la mitad de ellos, arreglando un estante roto a medianoche, porque Luca insistía en que era donde dormía su dragón de juguete. Skyla se encontró observándolo más a menudo, tratando de entender el cambio dentro de él, tratando de determinar si era real o temporal. Luchó ferozmente contra sus propias emociones, no dispuesta a rendirse a la posibilidad de algo que no estaba segura de poder sobrevivir perdiendo por segunda vez. Una noche, mientras caminaban a casa desde el parque, los niños corrieron por delante, riendo, dejando a los dos adultos rezagados. Skyla miró a Ethan, con la intención de comentar sobre la energía de los niños, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando lo vio observarlos con una mirada tan llena de ternura que su corazón dio un vuelco. Él notó su mirada y se encontró con ella con una pequeña y vulnerable sonrisa, como si no estuviera seguro de si se le permitía ser feliz. Ella desvió la mirada rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de ella ya había cambiado. Por primera vez desde su reunión, Skyla se permitió imaginar un futuro que no estaba definido por el miedo o la amargura. Un futuro donde los niños tenían a ambos padres presentes, donde ella no estaba sola en cada decisión difícil, donde Ethan no era un fantasma de un pasado que intentó enterrar, sino un hombre que estaba a su lado con determinación inquebrantable. Ella no estaba lista para aceptarlo por completo. Todavía no. Pero solo la posibilidad se sintió como una frágil semilla arraigándose dentro de ella. Y mientras los niños corrían por delante bajo la luz del sol que se desvanecía, sus risas resonando por la calle, se dio cuenta de que la vida que había construido y la vida que una vez había soñado lentamente, con cautela, estaban comenzando a converger. La primavera llegó suavemente, trayendo consigo el tipo de calidez que aflojó la tensión en los hombros de Skyla e hizo que los niños se inquietaran de alegría. Los árboles fuera de su apartamento estallaron en verde pálido, y los días se alargaron lo suficiente
como para que las noches se sintieran más ligeras. Fue durante este cambio de estaciones que Ethan sugirió que los cuatro hicieran un viaje a la costa. Nada extravagante o formal, solo un simple día donde los niños pudieran correr libremente y ella no tendría que pensar en facturas o rutinas o los frágiles límites que ella y Ethan todavía estaban navegando. Skyla dudó al principio, insegura de si estaba lista para adentrarse en algo que se parecía a una salida familiar. Pero había una chispa de esperanza en los ojos de Luca y una seriedad en los de Liam que no pudo negar. Ella finalmente asintió, y cuando vio la sonrisa aliviada de Ethan, algo dentro de ella se aflojó de una manera que no esperaba. El viaje al océano se llenó del tipo de ruido que una vez solo había pertenecido a Skyla y los niños. Preguntas superpuestas, canciones mal cantadas, y el constante susurro de los gemelos intercambiando aperitivos de un lado a otro. Ethan condujo con sorprendente facilidad, ajustando el espejo cada pocos minutos, no para revisar el tráfico, sino para observar a los niños en el asiento trasero, mientras señalaban emocionados el paisaje que pasaba. Skyla se sentó a su lado, observando en silencio la forma en que se suavizaba cuando los niños se reían, como si su presencia recableara algo profundo dentro de él. No parecía el hombre que ella solía conocer, rígido, controlado, calculando para siempre la elección segura. Esta versión de Ethan estaba presente, comprometida, sin guardia, y ella se encontró aprendiéndolo de nuevo. Cuando llegaron a la playa, Luca y Liam se lanzaron a correr por la arena sin pensarlo dos veces, sus risas resonando en el aire libre. El océano se extendía sin fin ante ellos. Las olas rodaban en pulsos suaves y rítmicos que aliviaban todo lo que Skyla había estado cargando durante años. Ella vio a sus hijos perseguir la orilla, su cabello rubio brillando a la luz del sol como motas de oro, y por un momento se permitió simplemente respirar. Ethan estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, sin inmiscuirse en sus pensamientos, sino compartiendo tranquilamente el momento. Después de unos minutos, caminó hacia adelante y se arrodilló junto a los niños, ayudándolos a construir castillos de arena irregulares que se derrumbaban cada vez que la marea se acercaba demasiado. La vista hizo que el pecho de Skyla doliera de una manera que no era dolor, sino algo inesperadamente tierno. Más tarde, cuando los niños estaban ocupados recogiendo conchas marinas, Skyla se encontró caminando junto a Ethan cerca del agua, sus pies descalzos hundiéndose en la arena mojada con cada paso. La brisa enredó su cabello, y Ethan se acercó instintivamente para meterle un mechón detrás de la oreja antes de detenerse, retirando su mano con una sonrisa tímida, casi avergonzada. Skyla sintió que su corazón daba un pequeño aleteo involuntario ante el gesto, el recuerdo de una vieja intimidad rozándola como un eco. «Eres diferente», dijo en voz baja, no acusadoramente, sino con suave curiosidad. «No el hombre que recuerdo». Ethan tomó una respiración lenta, observando cómo las olas rompían y desaparecían a lo largo de la orilla. «Pasé años construyendo una vida que pensé que se suponía que debía vivir», dijo, su voz firme pero reflexiva. «Pero no era una vida en absoluto. Era una actuación. Y cuando vi a los niños, cuando te vi de nuevo, todo cambió. De repente supe lo que importaba y lo que no». La miró, su expresión abierta y seria. «No quiero fingir más, ni con ellos, ni contigo, ni conmigo mismo». Skyla sintió el peso de sus palabras, la sinceridad tejida en cada una.
Miró hacia adelante, observando a Lucas sostener una concha triunfalmente, mientras Liam la examinaba con seriedad científica, y su pecho se tensó con una emoción a la que se había estado resistiendo durante meses. «No es fácil para mí confiar en ti», admitió suavemente. «Me lastimaste de una manera que cambió todo. Tuve que aprender a vivir sin ti, a criarlos sin ti. Y no sé cómo dejarte entrar de nuevo sin sentir que estoy arriesgando todo lo que luché tanto por construir». Ethan asintió, su expresión tocada por la tristeza, pero no por la sorpresa. «No tienes que decidir nada ahora», dijo. «No estoy pidiendo perdón de la noche a la mañana. Ni siquiera estoy pidiendo por nosotros. Estoy pidiendo la oportunidad de mostrarte, y a ellos, quién puedo ser. Quién debía haber sido todo el tiempo». La honestidad en su voz la desarmó. Se giró hacia él por completo, buscando en su rostro cualquier signo de la vieja vacilación o el desapego cuidadosamente guardado detrás del que solía esconderse. Pero no encontró ninguno. Lo que vio en su lugar fue un hombre despojado del peso de las expectativas, de pie vulnerable y esperanzado ante ella, listo para adentrarse en una vida que una vez había tenido demasiado miedo de elegir. Los niños los llamaron entonces, agitando sus brazos emocionados e instándolos a ir a ver una pequeña poza de marea que habían descubierto. Skylar rió suavemente, y los ojos de Ethan parpadearon con calidez ante el sonido. Caminaron juntos hacia los niños, y algo sutil pero inconfundible se instaló entre ellos. No certeza, no una declaración, sino el tranquilo despertar de la posibilidad. A medida que el sol se hundía, cubriendo la orilla con tonos dorados y rosados, Skylar vio a Ethan levantar a cada niño en sus brazos, haciéndolos girar suavemente hasta que gritaron de alegría. La vista se grabó en su memoria con una dulzura dolorosa, un vistazo a un futuro que no se había atrevido a imaginar. Se quedó allí, el viento del océano rozando su piel, y sintió que los límites que había construido alrededor de su corazón flaqueaban. Se dio cuenta entonces, con una claridad que la sobresaltó, de que nada estaba perdido para siempre. Los años que pasó sola, las noches llenas de miedo y agotamiento, los sacrificios que hizo, eran parte de su historia, pero no tenían que definir el final. La curación no borró el pasado, reescribió su lugar en el futuro. Y mientras veía a Ethan sostener a sus hijos con una ternura que lo remodelaba por completo, sintió que algo dentro de ella se asentaba en una esperanza tranquila y frágil. Más tarde, cuando caminaron de regreso al coche, Lucas sosteniendo su mano y Liam sosteniendo la de Ethan, Skylar sintió que los cuatro formaban algo que aún no podía nombrar, algo imperfecto, pero real. Ella no sabía a dónde los llevaría su camino o cuánto tiempo les tomaría reconstruir lo que se había roto, pero por primera vez en 5 años, no tuvo miedo del futuro. No con Ethan caminando a su lado, no con los niños riendo entre ellos. Y mientras la última luz del día brillaba a través de las olas, ella entendió que la felicidad no siempre llegaba dramáticamente. A veces regresaba lentamente, suavemente, cosiéndose de nuevo en una vida un momento frágil a la vez.